Muchas gracias, Regina. Eduardo, igual si ya nos estamos acá yendo a la sesión, vamos a comenzar. Muchas gracias a los que están conectados. Bueno, por acá está Alberto, Alex, Alicia, Ana Luisa, buenos días, Ángel Salazar, Belén, Claudia Ábalos, David Renero, buenos días a todos. Eduardo, gracias por el café, muy rico. Erika, Gaby, Josafat, Jesús, que ya saludamos, Josías, Julieta, Dani, Linda, que también estuvo por acá ayer, Luis Alberto, te esperé ayer, ya no me comentaste nada. Mireya, Sandy, ahí te encargo el mensajito, Sandy, por favor. Xochitl y José Luis Alonso. Felicidades, José Luis, excelente mes, vamos en la FORE, ¿eh? Felicidades. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Tenemos la presentación y déjenme compartirlas y ustedes me indican cuando ya se vea, por favor. Ok, y les comparto. ¿Me dicen si ya se ve? Ya se está cargando. Listo. Listo, ¿se ve la presentación? Sí, ya se ve. ¿Sí? Ya se ve. Listo, muy bien. Pues dice acá, el poder de proteger lo más valioso, la importancia de los datos médicos mayores. ¿Por qué la importancia, Eduardo? ¿Qué importancia tienen los datos médicos mayores? Aquí vamos a hacer algo muy interactivo, ¿no? Tú y yo, para que no estemos Me parece en perfecto. participación. Pues buenos días a todos. Primero que nada, me da mucho gusto verlos acá en la sesión. He tenido el gusto, por supuesto, de colaborar en esta línea de negocio con muchos de ustedes, lo cual me da muchísimo gusto. Y la intención de este tipo de sesiones es justo seguir multiplicando la venta, no solamente a nivel individual, sino sé que también muchos de ustedes están ahí prospectando pues de manera corporativa o empresarial, lo cual también es un gran rubro que tenemos ahí como oportunidad. Y pues básicamente acá ya lo mencionaba muy bien Omar, el tema de lo más valioso que tenemos. Y para mí, por supuesto, el tema de la salud es un tema bien fundamental, porque al final, si tenemos dinero, si tenemos tiempo, si tenemos libertad, si tenemos mil deseos de hacer cosas, si no hay salud, considero que es muy complicado y eso, pues, justo lo valoramos cuando no la tenemos. Entonces, este tipo de seguros en lo particular, yo les podría decir que son, ya les decía hace un momento en el grupo, pues yo diría que estrictamente necesarios para cada uno de nosotros. A mí me gustaría hacerles en este momento una pregunta de todos los que estamos acá presentes. Si en este momento tuviéramos un gran siniestro de salud, hablando de enfermedades graves que toco madera, ojalá que ninguno de nosotros pasemos por ese trance, pero si en algún punto tuviéramos, o en este momento, mejor dicho, tuviéramos un siniestro de este tipo, ¿cuántos tendríamos la solvencia para poder atendernos pues en un hospital digno o de manera particular, al menos acá en México? Ahí, si alguien pudiera levantar la mano, hablemos de un gasto de 15 millones de pesos, que es un promedio que traen las aseguradoras ahí en pagos de enfermedades graves, por supuesto. No, Yo creo que, ya fue. pues justo la gran mayoría no lo tenemos y me incluyo dentro de ese rubro, porque al final del día, No, entonces, ese punto es bien, bien importante que nosotros podamos transmitir esta necesidad y generarle esa necesidad al cliente, por supuesto, al momento de estar prospectando. No sé aquí si tú tengas ahí algo que complementar, Omar. No, no, de acuerdo contigo completamente ahí con este tema de cuidar o protegernos previo a tener una situación. Aquí lo que comenta la sesión, o esta sesión está diseñada básicamente o específicamente para comisionistas, para agentes de seguros, que también tenemos aquí en el equipo a varios agentes de seguros ya con cédula, que buscan dominar, dice acá, el arte de comunicar la importancia del seguro de gastos médicos mayores a sus clientes. Claudia, ¿no está Claudia Robledo? Claudia Robledo, ¿estás por acá? Sí. Ah, está claro. Bueno, aquí le quería preguntar, Claudio, porque ella pues, es hija de un agente de seguros de toda la vida, que tiene ya una amplia, amplia experiencia. Su papá tiene ya mucho tiempo, el señor Robledo, en la parte de seguros y pues quería contar un poco esta experiencia, ¿no? Pero básicamente aquí es cómo transmitimos a los clientes esta importancia. No necesariamente implica aquí, yo siempre os he dicho que es ideal que también nosotros tengamos un producto que estemos promocionando o que estemos promoviendo con los clientes. Ojalá en algún momento ustedes tengan la posibilidad también de, o el interés de poder adquirir un seguro y que también podamos contar con esa cobertura. Vamos a continuar acá. ¿Cuáles son los objetivos de la sesión? Básicamente tenemos dos como objetivos clave de la sesión del día de hoy. Uno es sensibilizar
comprender profundamente la importancia del seguro de gastos médicos mayores, su impacto en las familias mexicanas, desarrollar una conciencia real sobre los riesgos financieros que enfrentan nuestros clientes. No los vemos, ¿eh? O sea, una característica muy particular de los riesgos, que no debería ser, ¿eh? Porque la administración y la gestión de riesgos debería ser un punto que todos debemos tener presente, pero una característica muy particular de los riesgos es que muchas veces no los vemos, no los vemos venir, no los prevemos, aunque como les digo, tendría que ser así. También creo que hay muchas personas que de repente le exageran. Ahí yo conozco a algunas personas que son muy aprensivas, que prácticamente no quieren salir porque ya piensan que les puede pasar algo. Entonces, creo que también hay que, pues, disfrutar la vida, hay que pasar el tiempo sin estar todo el momento preocupándonos de que algo malo pueda pasar, pero hay que estar preparados por si algo pasa. Creo que esa es la parte clave. O sea, tomarlo todo con calma, no preocuparnos de más, no estresarnos, pero sí estar preparados. Y aquí en un momento vamos a comentar aquí dentro de la sesión que precisamente eso trata el tema de los seguros y puntualmente el día de hoy la parte de gastos médicos mayores, que se convierte en una red de protección para nosotros. Imagínense este equilibrista, los que han tenido oportunidad de ver algún equilibrista o han ido a circo o algún evento similar, donde ven pasar a una gran altura a una persona de un lado a otro pasando por una cuerda. En muchos sentidos, aquí nosotros en la Ciudad de México de repente estamos así, ¿no? Estamos ahí con una cuerda ahí por el metro, por el metrobús, por el transporte, en el auto con los socavones, con los baches, y de repente es, oye, y si me caigo, pues entonces ya no caigo al vacío y me toca hasta ahí contarla, sino más bien caigo en una red de protección que me pueda a mí brindar esa tranquilidad. Entonces, de eso trata un poco esta parte, ¿no? La sensibilización y transmitir el valor real, que es otro punto importante, aprender a comunicar de manera efectiva el verdadero beneficio del seguro de gastos médicos mayores. El seguro de gastos médicos mayores no es por si me da una gripa, no es por si de repente tengo, no sé, un malestar y quiero ir al doctor. Es precisamente lo que lo que dice su nombre, es gastos médicos mayores. Entonces estamos enfocados en padecimientos o accidentes que puedan llevarnos a comprometer nuestra estabilidad económica, ¿vale? Nos pueden llevar a tener que pedir prestado, a tener que ahí rematar algún activo, algún bien que tengamos, o pues, gastarnos el ahorro que tengamos porque se nos presenta esta situación. De eso trata el tema de gastos médicos mayores y aquí se trata de transmitir este valor real de este seguro con los clientes, ¿no? Y convertirnos en un consultor de confianza para que podamos brindar a los clientes la guía adecuada y que contraten su protección, ¿vale? Un poco va por acá. ¿Algún comentario hasta el momento de lo que estamos mencionando? La gente que ya ha cotizado, que ya ha prospectado. Ahorita vamos a pedir más su participación, sobre todo en el tema de las objeciones, pero hasta aquí nos tengan algún comentario. Hay un punto también bien importante que podemos destacar al momento de la prospección, pues es justo este tema de que poco a poco los seguros han ido evolucionando a medida del cliente. Ahí retomamos mucho este dicho en seguros, que se hace un traje a la medida. Y pues poco a poco, a pesar de lo que bien comentó Mar, que no es un seguro para una gripa, por ejemplo, actualmente los seguros pueden generar un descuento quizá en la parte de consultas médicas para ese tipo de padecimientos, quizá limpiezas dentales, han hecho convenios con ópticas, por ejemplo, que también es una parte bien común aquí en nuestro país. Así como pues obviamente descuentos en redes de laboratorio. Eso es algo también bien importante y que nosotros podemos transmitir al cliente para que no sea un uso solamente en caso de situaciones mayores, sino a través del día a día puedan estar relacionando su póliza de gastos médicos mayores. Vale, gracias Eduardo. Antes de seguir, aquí preguntarle, ayer me estaba comentando Linda que muchas veces cuando hacemos estas sesiones así con los micrófonos y demás no se escucha bien, entonces no sé si me pueden apoyar para revisar si, o para comentarme si se escucha bien, nos escuchan a ambos, nos escuchan de manera clara. Sí, se escuchan bien, ¿Sí? Sí se ambos. escucha, pero con un poquito de eco. Ok, sí, no sé si puede, como aquí cerrados en la sala juntos, pero lo importante es que ustedes escuchen. Si en algún momento se escucha mal o se traba o algo, nos comentan por favor para que ajustemos ahí lo que tengamos que ajustar. Muy bien, vamos a revisar un poco de números en cuanto a la realidad de la salud en México. Este es un punto importante. Muchas veces andamos ahí pues, de un lado para otro sin ser conscientes de muchas cosas hasta que ya nos llega a suceder o a algún conocido. Entonces, ¿cuál es esta parte? Algunos puntos importantes de esta realidad. Pues dice acá, los números no mienten. La salud privada en México es una inversión costosa y que puede devastar las finanzas familiares sin la protección adecuada, ¿vale? Obviamente hablamos de la salud privada porque de otro lado tenemos la salud pública o el sistema de salud público, tanto de seguridad social como
de salubridad, y pues muchas veces sabemos que no es lo oportuna, eficiente o con la calidad que les gustaría a nuestros clientes. Entonces muchas veces de ahí que se recurra a un tema de seguridad o de salud, un servicio de salud privado, ¿vale? 15% es en promedio lo que incrementan los costos en la parte médica al año, ¿vale? Arriba de la inflación, por supuesto, es decir, si nos vamos a un tema de inflación específicamente de estos costos médicos, hablando de las tarifas de los honorarios médicos, de las tarifas de los hospitales por cama, por operación, por procedimientos, etcétera, es en promedio lo que crece, dice acá entre un 10 y un 15%. El siguiente, Eduardo, ¿cómo ves este de la cirugía del apéndice? Pues acá es un padecimiento bien común, o sea, yo en la experiencia poca o mucha que he tenido acá con ustedes, y les agradezco muchísimo, por supuesto, porque en el día a día pues aprendemos todos de todos. Entonces, este padecimiento en particular es un punto que está cubierto por una póliza de gasto médico mayor, por supuesto, conlleva tiempos de espera, pero acá en promedio son 120,000 pesos lo que cuesta o podría llegar a costar una hospitalización sin seguro para este tipo de padecimientos. Este es un ejemplo solamente de un padecimiento de una enfermedad, pero así como esta puede ser muchas más Claro. que tienen un costo elevado en una institución privada de salud. Entonces también muchas veces el problema es que si tenemos alguna cobertura de algún servicio de seguridad social, pues estamos ya, digamos, medianamente cubiertos, pero si no tenemos ninguno, entonces ahí está más complicado todavía, ¿no? Porque no tendríamos ningún servicio de cobertura. Y otro punto importante acá, hablamos ya de un tema más delicado, que también lamentablemente sigue siendo muy común en México, que es el tema de los padecimientos de cáncer, ¿no? Hay un tratamiento de cáncer, ya sea un tratamiento, en este caso a base de quimioterapia o en base a algún procedimiento inmunológico, pues llega hasta 1.5 millones de pesos. Hablamos de situaciones que muchas veces pues, llegan a complicar a las familias, y es algo que también es importante considerar porque está cubierto, por supuesto, después de tiempos de espera con respecto a una póliza de gastos médicos. Y aquí, antes de avanzar nada más, justo este costo que ustedes ven es súper promedio porque al final tenemos mucha red hospitalaria donde en cada uno de los diferentes hospitales que cada una de las diferentes aseguradoras pueden brindarles, los costos van pues siendo diferentes, y por supuesto esto solo habla de la etapa inicial. Yo les comentaba hace un momento de 15 millones porque sé de primera mano de un caso que superó los 15 millones de pesos entre la fase inicial y el tratamiento posterior de este pues terrible padecimiento. Pero es un tema muy dinámico a través del cual ustedes puedan darse una idea de cómo es que funciona con los padecimientos este tipo de seguros. Vale, y aquí pues también es importante comentar que muchas veces, o sea, todavía el día de hoy con los avances que tiene la ciencia y la medicina, es altamente probable que una persona que llegue a padecer un tema de cáncer, si se detecta a tiempo y se trata oportunamente y correctamente, se pueda mitigar, pueda entrar en remisión y pueda desaparecer. Lamentablemente, en algunos países esto sucede menos frecuentemente que en otros. Es decir, la tasa de mortalidad por cáncer es mucho más alta en algunos países que en otros, a pesar de que los avances médicos están ahí. Y una de las razones principalmente es porque muchas veces las personas en ciertos países, en este caso lamentablemente es el caso de México, no tienen el acceso a los tratamientos de manera correcta, oportuna y de la calidad que se necesitan para que puedan surtir el efecto y poder lograr esta remisión. Entonces, esto es parte de el que podamos considerar este tipo de seguros, porque el que tengamos que esperar hasta que nos programen, hasta que nos den los tratamientos, y si después estamos en un cambio de tratamiento porque no está funcionando y no se puede tener acceso a eso, pues lamentablemente eso nos pega en la parte de la situación en la que no podemos tener acceso a lo que necesitamos, y lamentablemente eso incrementa la tasa de mortalidad en este tipo de padecimientos. Entonces, eso es algo lamentable y que podríamos prever si tuviéramos una cobertura, la cobertura correcta, que esto es un punto importante. Y siguiendo con algunos números aquí nada más para mostrarles a ustedes, está esta parte de algunos padecimientos, ya acá cirugía de vesícula, parto en hospital privado y cirugía cardíaca. La segunda columna habla de cuál sería el pago que haría una persona sin gastos médicos mayores, sin el seguro de gastos médicos mayores. Hablamos costos promedio, ya comentaba Eduardo. Aquí, por ejemplo, una cirugía de vesícula 80,000 pesos, un parto en hospital privado 90,000 pesos, una cirugía cardíaca 350,000. ¿Y cuál es la diferencia con el seguro de gastos médicos mayores? Pues hablamos que son
En el caso de una cirugía de vesícula, 15,000 pesos con deducible, o sea, mejor dicho, sería algo que pagaría la persona y nada más ser deducible de 15,000. En el caso de un hospital, pues, 12,000, de parto, perdón, sería 12,000 más el deducible y coaseguro. En el caso de, mejor dicho, 12,000 ya es con el deducible y coaseguro, ¿no? Es lo que Correcto. costaría. Y en el caso de una cirugía cardíaca, 25,000 pesos creo que le costaría el deducible más el coaseguro. Entonces, si se fijan, en la última columna dice el ahorro que se tendría, 65, 78, 325,000 pesos, lo que se está ahorrando la persona por tener un padecimiento, atendiéndose con una cobertura de una póliza de gastos médicos mayores versus lo que tendrían que cubrir si no la tuvieran. ¿Vale? Entonces, es un punto importante. Algo que nos puedan contar acá de esta tabla. ¿Quién por acá? Julieta, buenos días. Digo, si va a ser complicado el micrófono para algunos, nos comentan, no hay ningún tema. Hola, Omar, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Vale, qué bueno, me da gusto. De esto que dices acá, tú que traes también bastante experiencia con el tema de gastos médicos. Pues mira, yo justamente vengo con Olivia, vamos a una cita, y veníamos comentando el tema de que si bien el gasto médico mayor nos va a ayudar mucho a resolver algún imprevisto financiero que pocas veces, si la gente no tiene un ahorro, pues lo va a poder hacer en un hospital particular. Yo creo que lo más importante en este producto es saberlo perfilar, porque pues de querer el servicio médico y la atención de primera, pues todos la queremos, ¿verdad? El tema es que no todo, este no es un producto que está al alcance de todos. Entonces, a mí me gustaría que también hablaran un poquito de cómo prospectar a la gente que realmente pueda ser viable, porque si ya tenemos preexistencias, pues aunque la gente quiera un gasto médico mayor, puede que no se le cubra lo que ellos desean, ¿no? Hablaban un poquito del tema del cáncer, pues si ya hay una preexistencia, pues por más que lo compren, ya no le voy a cubrir eso, o una hipertensión o una diabetes. Entonces, a lo mejor como deseo se oye bien bonito que todos queremos un gasto médico mayor, pero hay que ser realistas en la población que vivimos, ¿no? Ese sería mi comentario en función de la experiencia que he tenido cuando yo prospecto un gasto médico mayor. Ok, en pocas palabras, tú ves que el perfil que estás prospectando no tiene acceso a un gasto médico mayor. No te escuché. Sí, te contaba que entonces más bien, por lo que entiendes, es como que el perfil de clientes que estás prospectando no tienen acceso a una cobertura de gasto médico mayor, no tienen, es como poder adquisitivo el tema. Sí, pueden ser dos factores o tres. Una, la edad. Dos, el poder adquisitivo. Y tres, las preexistencias médicas. Eso yo Ok. creo que para mí son factores muy importantes cuando prospecto a alguien para un gasto médico mayor. Ujú. Muy bien, de acuerdo, sí es parte importante a considerar para que después no tengamos un tema de que contraté un seguro y lo que estaba esperando que me Sí, cubriera no me cubre. y otra cosa, Omar, también bien importante que muchas veces las personas piensan que por tener un gasto médico mayor, ya ellos pagando la prima anual o mensual, como sea, ya no van a tener que pagar nada cuando les pase un incidente o tengan que hacer uso. Y eso no es cierto. Hay que tener muy claro que se tiene que hablar de coaseguro y de deducible para que la gente sepa que en el momento ellos van a tener que desembolsar una parte, porque me ha pasado también que muchas personas dicen, tengo el gasto médico mayor, pero en el momento siempre hay que tener hay que tener disponible. Entonces, ser muy claros en eso, porque si no, al momento del incidente pasan que se siniestra la póliza, vienen pues los problemas, ¿no? Ujú. De acuerdo, completamente. Sí, es parte de esto, de fomentar toda esta cultura del seguro y entrar al detalle también con la parte de qué se cubre, qué no cubre y cuál es el mejor producto para mi cliente, dependiendo de su situación particular, como ya comentas, tanto de presupuesto, que el día viernes, que tenemos la tercera sesión de este tema, vamos a entrar al detalle de cómo cotizar, aunque lo vamos a hacer acá, Eduardo nos apoya con las cotizaciones, pero ustedes para que sepan cómo es que podemos configurar una cotización para buscar un traje a la medida, como ya decía Eduardo, al cliente, independientemente de su presupuesto, entendiendo que para muchas personas pues, puede ser una inversión importante, pero aún así les interese. ¿Vale? Aquí entra un poco el tema de la prioridad para las personas. Hay personas que digan, ok, sí, entiendo que va a ser un gasto para la familia, para mí, pero
sí le doy prioridad a este tema y me interesa contratar, pero sí me gustaría algo que, pues yo sé que me va a poder cubrir y que está al alcance de mis necesidades. Si de plano ya es algo que se complica mucho el configurar una póliza para ese bolsillo, pues entonces ya también será comentarle esa situación y buscar que de qué otra manera se les puede brindar alguna protección. Hay seguros de gastos médicos menores, hay otro tipo de herramientas que se pueden buscar también para brindar cierto tipo de protección. Hay membresías que dan cierto apoyo también que podemos obtener. Entonces, pues el tema de la salud es un tema que afortunadamente tiene muchas herramientas y es, como bien dices tú, pues encontrar el correcto para el cliente. Gracias, Julieta. Jesús, ¿tiene otra pregunta por acá o quiere hacer un comentario? Adelante, Jesús. Gracias, Omar. Yo quiero comentar algo adicional a lo que comentó Julieta. Es con respecto también de que cuando yo he prospectado clientes para seguro de gastos médicos mayores, es importante comentarles que deben de tener un dinero previsto para el depósito que les piden en el hospital, porque mucha gente, como comentaba Julieta, pues no considera ni el coaseguro ni el deducible, pero además tampoco consideran tener disponible el depósito en el hospital. Y dependiendo del hospital, pues hay hospitales que te piden 15,000, 20,000 o hasta 30,000 pesos de depósito. Entonces, esto es o tenerlo disponible o tener una tarjeta de crédito con esa línea de crédito, digamos, totalmente disponible para que el hospital pueda hacer el cargo y esto pueda suceder. Entonces, es importante lo que comentaba Julieta digamos, de perfilar bien al prospecto, porque el seguro de gastos médicos mayores, como ustedes lo están comentando, en verdad es una excelente herramienta. Yo lo tuve durante muchos años y la verdad es que pues, fue para mí muy bueno, pero sí necesitas considerar estas cosas, tenerlo bien perfilado tu cliente, porque si no, cuando uno empieza a ver este mercado, pues pareciera que a veces como que no vemos que haya muchas posibilidades, y creo que sí hay posibilidades siempre y cuando esté bien perfilado el cliente y al cliente le hagamos saber estas cosas. Necesita tener disponible el depósito para el hospital, necesita considerar lo del coaseguro, el deducible, y hay otros gastos que también no considera el seguro de gastos médicos mayores, para que no creamos, digamos, ilusiones o castillos en el aire con nuestros clientes y después pues venga una desilusión enorme y reclamaciones a nosotros como agentes. Eso es lo que yo podría compartir, Omar. De acuerdo, gracias, Jesús. Sí, como lo comentamos, es bien importante que los clientes puedan dimensionar el alcance y dónde es que entra ya una póliza de gastos médicos mayores. Y yo creo que de ahí viene precisamente lo que comentamos del nombre, ¿no? Si tú lo ves como gastos médicos mayores, pues es precisamente todo aquello que pueda, como comentamos, poner en riesgo tu patrimonio. Que si se presenta el accidente o si se presenta el tema de la enfermedad, pues puedas hacer frente a él. Si tú tienes alguna situación, como comentaba aquí Julieta, de una preexistencia, pues es importante saber que ya no va a cubrirse por parte de la póliza. Entonces, eso también hay que especificárselo bien al cliente, conociendo a detalle. Muchas veces cuando entramos ya a esta parte con los clientes a hablar de estos productos, pues ya se tocan temas más sensibles, ¿no? Como la situación de cómo estamos preocupados de salud, si padecemos alguna enfermedad. Ya no son temas que tan fácilmente tú puedas tocar con algún cliente. De ahí también algo que queremos comentarles aquí el día de hoy es que ustedes tengan toda esa confianza de que quizás si ustedes no quieren ver ese tema puntualmente con el cliente o quizás el cliente no tenga como ese, pues no confianza, sino más bien como esa apertura para verlo directamente con ustedes y después verlo con un agente de seguros, hablando de quien no tienen todavía una cédula como agente de seguros, pueden perfectamente referenciarnos al cliente para que le demos todo el seguimiento, la asesoría ya con nuestra cédula de agente de seguros, explicarle bien y eso no entra en ningún momento en conflicto con una parte comercial, de comisión, etcétera. Entonces, esto es un punto también bien importante. Si en algún momento yo considero que prefiero, en lugar de yo presentarle toda esta información, simplemente derivarlo y referenciarlo con Avanti para que les den todo el seguimiento y se coloque la póliza, que ustedes tengan plena tranquilidad de que primero les vamos a dar seguimiento puntual de cómo vamos con el cliente, cómo va el avance, y segundo, pues que también vamos a tener ahí, obviamente, la parte de la comisión como la tenemos estipulada en nuestros convenios comerciales o en la parte del contrato mercantil. Entonces, eso es un punto importante también, Jesús, ¿vale? Vamos a seguir por acá con la presentación. Gracias por sus comentarios. Me gusta cuando ustedes participan también, porque así pues ya es más, se enriquece más toda esta sesión.
Diferencias clave entre coberturas. ¿Qué tipo de protección ante temas de enfermedad y salud puede tener una persona? Pues hablamos de las básicas, como puede ser la seguridad social, ya sea para, por ejemplo, el IMSS, que son las que más conocemos, el IMSS, el ISSSTE, el ISFAM, para las Fuerzas Armadas, el ICEMIN para el gobierno del Estado de México, y cada estado tiene sus propias instituciones de seguridad social y de tratamiento de salud, pero son, digamos, las básicas. ¿Qué tenemos ahí? Pues una cobertura básica, tiempos de espera prolongados, también es algo que muchos sabemos perfectamente. De repente quiero una consulta con un especialista y tengo que esperar hasta meses, sin exagerar, para que me dé una cita. Limitaciones en hospitales y medicamentos básicos. Después tenemos también, podemos adquirir una cobertura de gastos médicos menores, que me incluye consultas ambulatorias, ya sea incluso presenciales o de manera virtual, remota, análisis de laboratorio, de gabinete, los básicos también, estudios básicos y límites básicos en cobertura o indemnizaciones también. Tenemos ahí, por ejemplo, con Qualitas, tenemos con Qualitas Salud, pues es que si yo tengo un tema de apendicitis, me van a dar 30,000 pesos. Y ya más nada, ¿eh? No te van a preguntar si hay persistencia, si no hay persistencia, cómo pasó, nada más tú presentas tu diagnóstico del tema médico y te reembolsa Qualitas Salud, te postea esa cantidad. Y es un seguro muy accesible, por eso os comentaba que tenemos diferentes oportunidades o coberturas para los clientes dependiendo de lo que requieran o dependiendo de sus necesidades y características. Y tenemos después la cobertura que entraría en la parte de gastos médicos mayores, que es enfermedades graves. Ahí es donde entraría una póliza de gastos médicos mayores con enfermedades graves, hospitalización completa, ya requerimos ahí ya hospitalización, cirugía especializada, medicamentos de alta especialidad y atención incluso internacional, ya sea porque viajemos o porque tengamos algún tema que solamente lo puedan tratar allá, ¿no? Entonces, ahí es donde entra ya, y para este tipo de casos, una póliza de gastos médicos mayores, que como bien comentaban ustedes, Jesús y Julieta, pues es importante especificarle al cliente para que no tenga esa expectativa de que ya por contratar una póliza de gastos médicos mayores, prácticamente cualquier tema que tenga que ver con salud lo va a cubrir y sin ningún costo. Eduardo, ¿cómo está parte de las coberturas? ¿Algo que complementar? Pues muy bien, ahí al final, perdón, pues justo es este tema que mencionaba Julieta, que es bien importante, la parte de la prospección, ¿no? De primera mano, pues justo lo que bien mencionó Omar, el tema de los tiempos de espera prolongados en instituciones que brindan seguridad social, pues de pronto son, yo creo que no tan agradables a las personas, puesto que quizá es una cosa que urge, tiene cierta gravedad el padecimiento y justo retomando un poco lo que hablamos al principio, la pronta detección pues complica este tema de los padecimientos que pueda llegar a tener un cliente, ¿no? Y pues justo mencionarles, estos son puntos globalizados de una póliza. Cada una de estas coberturas que ustedes ven en pantalla, por supuesto, tiene un costo. Yo en lo personal, las cotizaciones que les realizo no incluyo la parte de atención internacional, pues, salvo que ustedes lo indiquen, por supuesto. Esto puede llegar a incrementar el costo del doble o hasta el triple en algunos casos. Entonces, ese punto para una persona que no viaja, yo lo veo innecesario, por ejemplo, o que no requiere cobertura internacional. Hay personas que solamente quieren contratar algo básico para empezar a generar antigüedad, que en gasto médico mayor es fundamental. Padecimientos graves, por ejemplo, pueden tener de 3 y hasta 5 años de tiempos de espera. Entonces, justo esta parte de una detección de necesidades y una correcta prospección nos va a llevar al éxito en esta parte de este tipo de negocios. ¿Cómo ves, Omar? Listo. Gracias. Muy bien, vamos a continuar. Igual si hay algún comentario, con mucho gusto vamos revisando. Aquí, pues, una comparativa básica también a un tema también importante, como lo comentábamos hace un momento, situaciones que hay que tomar en perspectiva de cómo puede ser con o sin una póliza de gastos médicos. Acá hablamos, dice, sin el seguro de gastos médicos, la familia Ochoa, acá no hay ningún Ochoa, el padre fue diagnosticado con cáncer y sin seguro de gastos médicos la familia tuvo que enfrentar pues una deuda acumulada de 300,000 pesos. Y este es un poco más como poner casos que lamentablemente son casos reales, no son casos ficticios, es más común de lo que podríamos pensar. Seguramente si usted se enfoca o piensa un poco en temas de su círculo cercano, ya sea amigos, conocidos o familia, pues puede tener una situación también en la que puedan poner como ejemplo la importancia de que se tuviera o no se tuviera un gasto médico mayor.
una deuda acumulada de 300,000 pesos, la venta forzosa de bienes para cubrir gastos, la liquidación de ahorros para el retiro o En caso de que haya, por supuesto. Sí, si tenemos el ahorro, pues ya la verdad es bueno, pues ya lo utilizo, ¿no? Pero si no, ahí está complicado, que es más bien como la opción de endeudarse, ¿no? Claro. El estrés financiero que puede generar el tratamiento, o sea, aparte de que tengo que estar lidiando con la enfermedad, tengo que estar lidiando con el estrés financiero. Yo lamentablemente me tocó a mí con un muy querido amigo de la universidad, que lamentablemente ya no está, y pues me tocó platicar con él todavía en vida, cuando estaba buscando las opciones para un tratamiento ya inmunológico porque el de quimioterapia no había funcionado, y ya después me tocó apoyar también a su viuda, a Lucía, ya con el tema de la pensión, porque pues, al final ya fue pensión por viudez, y aquí mismo en Avanti le apoyamos con todo el tema de trámite, pero pues lamentablemente aquí fue una situación en la que pasó todo esto, o sea, te quedas sin activos, el estrés financiero durante el tratamiento, las limitaciones para las opciones de tratamiento, no pudo cambiar el tratamiento, tenía una póliza ahí con BVA de estas que te indican cuando vas a una sucursal para aperturar una cuenta que te abren el seguro y demás, y después no la pudo cubrir, BBVA lo rechazó, todo un tema bien complicado. Entonces, eso pasó en esa situación, y con un seguro de gastos médicos mayores, pues te puedes enfocar toda tu energía y todo tu foco en la parte de recuperarte del padecimiento, accedes a mejores tratamientos, a tener el recurso, mantienes una estabilidad financiera, conservas el patrimonio familiar y obviamente reduces el estrés que se puede generar estar en un tipo de crisis de estas, ¿no? Entonces, estas son algunas de los temas que podemos también poner sobre la mesa con los clientes para que puedan sensibilizarse respecto al tema de una cobertura. No solamente nos vamos por el tema económico, por supuesto que es una inversión, por supuesto que es un gasto, pero al final del día tengamos también como perspectiva por qué lo estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es el fin último de tener una cobertura de este tipo? Aquí otro punto también bien Sí. importante, Omar y estimados. ¿Qué quiere decir o a qué se refiere que puede acceder a mejores tratamientos? No es solamente que quizá un doctor sea mejor que otro de una institución pública a una privada quizá, pero por ejemplo en hospitales de alta especialidad de manera particular se está implementando un nuevo robot que se llama Robot Da Vinci y a través de este las cirugías son menos invasivas, las recuperaciones son mucho más sencillas. Entonces, son cosas a las que pueden acceder y, por ejemplo, en cotizaciones que yo les genero con Mafre, esta yo la coloco por default porque al final considero que es algo muy necesario, pero pues este tipo de datos importantes o interesantes son aquellos que podemos llevar al cliente y, por supuesto, con esto generar el interés y sensibilizar, ¿no? A través de a qué accedería con este tipo de seguros. De acuerdo, muy bien. De aquí a este punto, ¿alguien quiere comentar algo, complementar lo que estamos mencionando? Lani, Leti, Linda, los que veo por acá conectados. Parece que no. Buenos días, Tomás. No, todo bien, todo claro. Sí, es un muy buen producto. Hay que valorarlo. Ok, gracias, Linda. Muy bien, vamos a seguir. Derribando las objeciones más comunes. Ok, no sé si serán más comunes o que ustedes nos comentan si son las que les han tocado a ustedes o ubican alguna otra que también sea relevante o importante contar con algún argumento. Aquí, como les comentamos siempre, este es simplemente un ejemplo de algunas de ellas. No quiere decir que sea la respuesta que tengamos que utilizar. Si alguno de ustedes tiene o ubica una mejor respuesta a esta o a esta sugerencia de manejo de objeción, con gusto la comentamos. Dice acá, no lo voy a usar. Yo decía, qué bueno que no, qué bueno que no. Yo, afortunadamente, no sé si llama de esto, pero afortunadamente, digo, yo desde hace 18 años que cuento con una póliza de gastos médicos mayores y no he tenido necesidad de utilizarla y estoy muy contento así. No tengo ningún tema en querer utilizarla y en desquitar lo que estoy pagando, lo que he pagado, al contrario, pero precisamente ese es el punto, ¿no? Dice acá, el seguro es una red de protección, no un gasto. Nadie planea enfermarse, pero las estadísticas, perdón, muestran que 1 de cada 3 personas requerirá hospitalización antes de los 65 años. Y la pregunta aquí es, ¿vale la pena arriesgar el patrimonio familiar? Entonces, o tener riesgo ahí de endeudarnos, etcétera. Entonces, ese es un buen punto ahí. No sé, alguno de ustedes, si nos quieren comentar, les ha tocado esta objeción, que les ponga un cliente de no lo voy a usar.
La siguiente, Eduardo, ¿cuál sería? Es muy caro. Más caro es no tenerlo. Una prima anual equivale al costo de una sola consulta especializada. Además, es deducible de impuestos, reduciendo el costo real hasta en un 35%. Sin mencionar que se puede buscar un presupuesto a la medida. Aquí es bien importante. Este punto, tanto el segundo como el primero, van muy de la mano, puesto que de pronto, muy seguramente a ustedes, tanto casi como a nosotros, de pronto hay clientes que les ofrecimos el producto, tuvimos la sesión y nos dijeron que no tenían en ese momento el recurso, que quizá no lo veían necesario, pero cuando ya existe el padecimiento, nos buscan para saber qué podemos hacer. Y realmente en ese supuesto, pues de nuestra parte solamente desearle mucho éxito y mucha suerte con el padecimiento, puesto que ya es una persistencia y ninguna aseguradora, al menos en México, ni que yo conozca, pues lo va a cubrir, ¿vale? ¿Y por qué? Porque simplemente si ustedes como aseguradora, pongamos el ejemplo, les dicen, oye, te voy a pagar 10,000 pesos y tú me tienes que pagar 150,000, 200,000, ¿consideran que sería un negocio? Por supuesto que no. Entonces, en función de eso, es que pues las aseguradoras no aceptan ningún tipo de persistencia. Vale. Oigan, yo acá preguntarles a todos aquí los que están conectados, ¿cuál sería el mejor perfil para un seguro de gastos médicos mayores? O sea, el mejor perfil de cliente, el mejor prospecto de cliente para un seguro de gastos médicos mayores. Omar, Sí, yo quisiera compartir mi experiencia, no es mucha comparación de otros compañeros que veo que ya tienen más tiempo, yo tengo alrededor de unos 10 años en esto, pero vale. sí creo que el perfil tiene que ser jóvenes, quizás 25 a quizás 40 años, con un ingreso superior a los 30,000 pesos mensuales y por supuesto que de igual manera pues tengan un perfil educativo un poquito alto. No quisiera que se me tomara mal esta cuestión, pero la gente que está un poquito más preparada entiende la necesidad de todo esto que ustedes han comentado y han platicado. Entonces sí creo que tiene que ser un perfil 25 a 30 a 40 años, ingresos superiores a más de 30,000 pesos y sí, por supuesto, gente que quizás tenga universitarios o más y quizás que han tenido experiencia, ¿no? Que Ahí se cortó un poco al final, Jesús. Pero mira, yo coincido completamente contigo y precisamente por eso hacía la pregunta, porque muchas veces queremos buscar nosotros, tenemos como la idea de que pues aquí le puedo colocar el gasto médico mayor o aquí me pueden necesitar más, y pensamos en la persona ya mayor, que tiene ya diferentes padecimientos, que seguramente tiene más poder adquisitivo, pero que muchas de las persistencias que ya tengan no se les va a cubrir ninguna aseguradora y por lo tanto me va a descartar el seguro porque pues no le cubre lo que le interesa que le cubra y ninguna aseguradora lo va a hacer cuando más bien tendría que estar yo buscando dentro del segmento de la población más joven, porque precisamente, primero, le va a costar más barato la póliza, porque estadísticamente la aseguradora va a ver que le va a representar menos siniestralidad, menos incidencia de casos. Esa póliza pues va a costar más barato, estadísticamente le cuesta mucho más barato una póliza a un joven que a una persona ya adulta. Segundo, va a empezar a generar una antigüedad en la que va a poder cubrirse de que si más adelante desarrolla algún padecimiento, alguna enfermedad, pues pueda estar ya cubierto por los tiempos de espera que ya transcurrió la persona y entonces ya cualquier padecimiento que le surja adelante en sus 30 y algo, en sus 40, en sus 50, ya va a tener esa protección, obviamente si mantiene la póliza, que aquí la idea es que sea una cobertura que nos acompañe en nuestro ciclo de vida porque precisamente más adelante es cuando más la vamos a ocupar y es cuando si la queremos contratar no la vamos a poder hacer porque tenemos la persistencia, tenemos la enfermedad del padecimiento. Entonces es un punto importante. Ese es el perfil, digamos, ideal para una póliza de gastos médicos mayores, es personas jóvenes, incluso los padres muchas veces les ofrecemos ahí también a los clientes ya mayores la posibilidad de que a sus hijos o incluso a sus nietos les puedan contratar una póliza porque va a generar ese tema también de antigüedad, entonces también es un punto importante a considerar. Personas que estén expuestas por su actividad a un accidente o que estén más expuestas, sean más propensos, tengan mayor probabilidad de tener algún accidente por sus actividades, por su día a día, también es importante que la tengan. Está, por supuesto, la de accidentes personales, pero no está por demás también, dependiendo de su situación, porque quizá ya una preexistencia no les va a cubrir, pero algún tema de algún accidente, por supuesto que también requiere atención médica muchas veces, o operación, etcétera, y va a estar cubierto. Entonces, ahí también ese es un punto importante.
No sé si creo que hay alguien que quiera comentar algo, con que abrió el micrófono, pero ese es el tema que ya comentábamos al principio, el saber con qué perfil de clientes llegar y el perfil ideal son personas jóvenes, como comentas. Y el tema también no descartar esta parte del deducible de impuestos. Muchas personas están interesadas en ver cómo pueden optimizar lo más posible su situación fiscal y el gasto médico mayor, el seguro de gastos médicos mayores, así como los honorarios médicos en caso de utilizarse, son deducibles de impuestos, lo que automáticamente te representa que se te va a reembolsar parte de lo que gastaste en ese producto. Como dice acá, hasta un 35%. ¿De qué depende qué porcentaje? Pues de qué tasa tenga yo impositiva, ¿no? Si yo pago sobre un 20%, un 25%, un 27% de ISR, sobre ese porcentaje me va a regresar a mí el SAT sobre mi póliza, sobre lo que gasté en mi póliza de gastos médicos mayores. Muy similar a lo que vimos en el ejercicio de Scandia con el PPR. ¿Vale? Ok. No sé qué ha contado esta segunda objeción. Y la tercera es, pues hay personas que nos puedan decir, prefiero ahorrar. Y sí, efectivamente, pues, es una buena opción siempre el ahorro, pero si específicamente lo queremos hacer como en lugar de gastar en la póliza de gastos médicos mayores, ahorro y después ya con eso puedo cubrirme, pues nada más tener en cuenta que un siniestro puede ser hasta 1 millón de pesos y eso equivaldría a 20 años de ahorro constante a un ritmo de 50,000 mensual. Que ojo, ahí es bien importante, a veces por 12 y 30 años consideran una persona promedio de edad que hablaba José de Jesús, de entre 25 y 30 años, una póliza puede llegar a costar 15,000 pesos por 40 millones de pesos. Entonces ahí es donde colocamos en la balanza verdaderamente si es un ahorro o es un tema de previsión, que aquí en nuestra cultura como mexicanos, un buen mexicano es aquel que no tiene esa cultura de previsión. Y nosotros como agentes de seguros, como asesores, es una tarea bien fundamental estar prospectando para buscar que como personas tengamos esa previsión a futuro, ¿no? Vale, de acuerdo. ¿Alguna otra objeción que ustedes encuentren más recurrente, Julieta, tú que comentaste que prospectas bastante con gastos médicos? Aparte de estas, ¿qué otras objeciones ustedes identifican que puedan ser más recurrentes por parte de los clientes? O si tienen alguna mejor respuesta o complementar esta con alguna otra que a ustedes les funcione en el tema de alguna de estas tres que estamos viendo de no lo voy a usar, es muy caro o prefiero ahorrar. Pues yo he visto, Omar, híjole, a mí nadie me ha dicho alguna de las que me acabas de mencionar. Ah, no, Eh, tengo que está muy caro. no, no, al contrario, tengo dos casos que me han dicho, híjole, pues lástima que no me puedes asegurar. Es que yo, con la experiencia que tengo de MetLife, veo que sí hay que enfocarlo mucho a la necesidad del cliente, como bien lo acaban de mencionar, acerca de perfilar correctamente. O sea, encontrar ese nicho, porque si yo voy con alguien, ejemplo, ahorita traigo un caso de una persona de 63 años y me dijo, lo que me cueste, le cuesta 100,000 pesos la póliza, ¿la va a querer? Sí. ¿Tiene la capacidad de pagarla? Sí, en una sola exhibición. Sí, el tema que es hipertenso. Y entonces ahí únicamente entra la variante de que cómo manejas esa objeción. Entonces, hacia yo, hacia allá yo me enfocaría en el tema de cuando hacemos ya la prospección. Esa es una, porque si alguien me contesta es muy caro, pues yo le puedo decir, también tengo gastos médicos menores y esos te cubre esto y esto y esto. O sea, es cuando empiezas a ver el anaquel de opciones. Por eso yo no le enfocaría la presentación de gastos médicos mayores hacia como la estoy viendo. Esa es mi muy humilde opinión. Pero, por ejemplo, ahí, ¿cuál es el tema? O sea, la persona quiere que contratar a la póliza para que le cubra hipertensión. El señor viaja, entonces me dijo, yo no tengo ningún otro padecimiento, solo soy hipertenso. Entonces, si él llega a sufrir de momento un infarto y lo tienen que hospitalizar y eso no le va a cubrir, ¿o sí? Es que ahí es un punto importante. Simplemente para esa persona que está interesada tiene que saber que si tiene hipertensión, pues tanto la hipertensión como alguna enfermedad que se ligue directamente a hipertensión no va a ser cubierta. Pero acá no es un punto de que, oye, pues yo lo puedo pagar, yo, más bien es que la persona tenga esta claridad de qué es lo que se me va a cubrir y qué no me va a cubrir. No, no se trata de necesariamente tener un poder adquisitivo. Y ahí no habría una objeción como tal, hasta donde yo tengo entendido, no sé qué objeción encuentres tú, pero simplemente es que el cliente entienda si lo que va a cubrir de lo que sí le protege, aún así él lo necesita y lo quiere contratar o no. Pero
pero yo acá no sé, en última instancia, creo que aquí no identificaron una objeción con este cliente, ¿no? ¿O cuál fue su objeción? Es que lo que yo te comentaba es que de las objeciones que tú me mencionas, yo no me he encontrado con ninguna de esas. Es a lo Ujú. que yo me refería. O sea, a mí me han dado otro tipo de objeciones, no esa. Ah, ok. ¿Va? Esa es la que yo, eso que te preguntaba, como qué otras objeciones podemos, como es acá la lámina, ¿no? En una lluvia de ideas, ¿qué otras objeciones podemos incorporar a las más frecuentes que identifiquemos? Una otra por ahí que tengan ustedes que nos puedan integrar. Ya, Yo las objeciones que me he encontrado más frecuente es la aseguradora no me paga, la aseguradora no me reembolsa tiempo y después ya no me quiere pagar. Son las que yo me he encontrado. ok, ya. Bien, precisamente en la sesión que tenemos en el programa para el día de mañana, ahí vamos a abordar cómo funciona una póliza de gastos médicos mayores. Invitamos a una persona que ya tiene amplia trayectoria en el tema de gastos médicos mayores, que es especialista en este producto. Nosotros acá en Avanti, por supuesto que tenemos la cédula y tal, pero al final del día la experiencia que tenemos sigue siendo limitada ya con casos de siniestro. Afortunadamente, las pólizas que hemos colocado, pues no tenemos tanto tema de siniestralidad. Obviamente en algún momento nos va a pasar, pero por supuesto que tenemos aliados ahí en toda la parte que trabajamos con las diferentes aseguradoras que sí tienen esta experiencia y mañana tenemos invitada a Mari Carmen Aranda, que es una agente de seguros de más de 20 años de experiencia con especialidad en la parte de gastos médicos, que ahí se nos va a comentar, tiene todos los casos habidos y por haber en el tema de siniestralidad y ahí podemos aprovechar para decirle, oye, ¿en qué casos sí, en qué casos no? ¿Por qué es que se aplica o por qué no aplica? Todo esto que estás comentando o que te pueden manejar los clientes que ahí ya más bien entramos a un tema de malas experiencias con las pólizas, ¿no? Cuando el cliente quizá no la ha contratado, que acá estamos un poco orientándonos a ese objetivo de clientes que tengan esa sensibilidad de por qué sí tenerlo. Acá tú nos comentas de casos en los que el cliente ya tiene experiencia y está consciente de que la ocupa, por eso la contrató en algún momento y tuvo malas experiencias, ¿vale? Entonces, este también es un punto importante a comentarlo y eso lo veríamos en la sesión de mañana. Ok. Ok, gracias. Muy bien, pues no sé si hay más que tengan otra objeción. Aquí la idea es que nos compartan objeciones para la parte de robustecer un manual de objeciones. Y pasamos con esto acá, esta última. Eduardo, adelante. Pues, gracias, Omar. El seguro de gastos médicos no es un gasto. Es la red de protección financiera más importante para las familias mexicanas. Como asesores tenemos la responsabilidad de fomentar la cultura del seguro y proteger a nuestros clientes. Ya les decía hace un momento que básicamente nosotros como agentes transmitimos, de pronto me he encontrado con casos en los que como asesores o agentes descargamos las posibles o los posibles escenarios al cliente en caso de no contar con un seguro, llámese de auto, de gastos médicos, de hogar, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto hay muchas personas que lo sienten como una descarga de preocupación y que se les genera un miedo verdaderamente, pero no, básicamente ahí es conectar y sensibilizar el por qué es necesario un seguro ante alguna eventualidad. Ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones que es justo el mejor momento para contratar un seguro, es cuando no se necesita, puesto que al final es previsional, es a futuro. Y pues bueno, cada póliza que vendemos es una familia que protegemos de la ruina financiera por enfermedad, que aquí pues yo creo que tiene muchísima Enfermedad o razón. accidente. Correcto. Ok, muy bien. Jesús, ¿quiere comentar algo? Sí, Omar, únicamente con respecto a lo que estaban comentando, sí creo que es importante nosotros como asesores comerciales, sí, para que no crearles castillos en el aire a nuestros prospectos, a nuestros clientes, sí tenerles claro que sí tienen que tener un dinero disponible para su depósito en el hospital y lo de el deducible y coaseguro. Eso o sea, cambia totalmente el panorama de nuestros prospectos y realmente ahí nos damos cuenta si en realidad hay posibilidad de comercializar algo o mejor ni perdamos el tiempo, porque este tipo digamos, de pólizas a veces te consume mucho tiempo y después de 2, 3 visitas, 4 que te pueden llevar mucho tiempo, terminan no comprándote nada, ¿no? Entonces, pues sería importante por la experiencia
que hemos ido sumando a lo largo de varios años, sí hacerles ver a estos clientes que se requiere todo esto pues, para poder manejar bien una póliza adicional a todo lo que ustedes han comentado. Eso sería todo. Muchas gracias. De acuerdo. Sí, miren, el onboarding, como cualquier otro producto, el onboarding es bien importante. ¿Qué es el onboarding? ¿Qué es lo que cuando ya mi cliente llega, se contrata el negocio, se contrata la póliza en este caso, cómo le explico toda esta parte? ¿No? Hay como un ABC de qué hacer en caso que se llegue a requerir. Como dices tú, es importante que el cliente, y eso desde antes lo tenemos que dejar claro, como comentas, ¿qué implica el contratar la póliza? Implica el que voy a tener un gasto mensual, semestral, anual, como lo decía, pagar el cliente. Primero es un punto sí, o una inversión, como queramos ver, porque es una salida de recursos que voy a tener, con el objetivo de proteger la salud tanto personal como de mi familia, si fuera el caso. ¿Qué otro punto es importante considerar que vas a requerir? Que si se llega a ocupar, pues necesitas tener, obviamente, el ahorro, el recurso para poder hacer frente a gastos iniciales que te corresponde a ti como asegurado cubrir, que es el deducible y el coaseguro. Pero en última instancia, yo aquí les pregunto, igual Jesús, no sé cómo lo cuentas con tus clientes, pero si el día de mañana tienes un tema de apendicitis, una cirugía cardíaca, un tema de alguna enfermedad degenerativa, cáncer, etcétera, ¿qué haces? O sea, evidentemente requieres tener el dinero, ¿no? O sea, aquí el punto es la opción no sería no tratarlo, la opción no sería como, pues ya lo dejo ahí, ni modo, me voy a morir. ¿Cuál sería ahí el punto, en tu opinión, Jesús, que un cliente te diga, ¿sabes qué? Pues el tema es que necesito tener dinero, o si te llegan a objetar que necesita tener dinero para el deducible o el coaseguro? ¿Qué pasa si una persona se enfrenta ante esta situación? ¿No ocuparía igualmente el dinero? A mí por eso me gusta dejarles claro en ese sentido de lo que se requiere, independientemente de tener el dinero para comprar la póliza, ¿no? Me Ujú. gusta de hacerles esta aclaración, de decirles, mira, para que tú puedas contratar tu póliza, independientemente de todos los beneficios que tú ya sabes, conoces o que los hemos platicado, lo importante pues es esto. Esto es como cuando te vas a poner a jugar póker y de entrada pues la mano vale tanto, ¿no? Entonces, para que tú puedas llegar y sentarte aquí, para que tengas todos estos beneficios, pues requieres esto. Si no, pues la verdad es que pues difícilmente pues esto va a funcionar bien, ¿no? Porque entonces después vienen todas las quejas que comentamos o que comentó Julieta, de cuando te dicen que la aseguradora no paga, que no te cubre todo. Entonces, en lugar de crear clientes a futuro y clientes tranquilos, seguros, convencidos de lo que le estás ofreciendo, pues se hace todo un lío de desconocimiento. Por eso De es que yo sí me reclamación. gusta ofrecerles, ¿no? Ujú. Sí, de reclamaciones, que te reclamen al rato en lugar de agradecerte que te reclamen. Exactamente, o sea, la verdad es que trato de hacer clientes por muchos años y el no aclararles esto antes de que compren, pues Ujú. sí creo que te puede causar un problema. Y lo mismo pasa pues con muchos otros seguros, ¿no? Digo, el del auto, o sea, al final sí hay que hacerles ver que independientemente de cualquier cosa, se requieren ciertos requisitos para contratar pólizas, porque si no las tienen claros, ya no va a ser un cliente de muchos años. Eso lo he visto a lo largo pues, de mi poca carrera de comercializar seguros, ¿no? Perfecto, muy bien. Sí es importante, por supuesto, pero siempre recordándoles también, así como les explicas toda esta parte de cuáles son estos gastos iniciales, siempre poner sobre la mesa cuál es la otra opción. O sea, la otra opción es o el servicio de seguridad social si tenemos, o la otra es, pues ya Dios verá cómo lo hacemos para resolverlo, porque pues, nos van a agarrar sin una póliza ya como cobertura, ¿no? Entonces, siempre es importante también poner cuál es la otra, porque siempre va a haber dos situaciones o más, ¿no? Al menos dos. Una es, oye, tengo la póliza, sí tengo que hacer gastos iniciales, por supuesto que me toca cubrir, pero la mayor parte lo va a absorber una aseguradora. Si es un tema ya delicado, que se agrava, o que se complica o que va a requerir muchos recursos. La otra opción, ¿cuál es? Pues igual va a tener que hacer frente al problema. O sea, eso es algo que de repente parecían las personas perder de vista, ¿no? Aquí estamos ante un supuesto que probablemente puede ocurrir y si ocurre, ¿qué hago? ¿O qué podría hacer? ¿Cuáles serían mis opciones? Evidentemente, con una póliza de gastos médicos mayores tendría mucho mejores opciones que sin ella. Ya obviamente, ya al final del día, pues la persona decidirá si la contrata o no, pero siempre poner sobre la mesa cuál es la otra alternativa que se tendría. Y es precisamente pues el no contar con esa protección y el tener que hacer frente a todo el gasto completito. Ella no es como una parte nada más inicial, sino a todo el gasto completo. Y ahí también, retomando un poco de lo que todos han comentado hasta ahora, de pronto un agente de seguros
o en la gran mayoría de lo que yo he observado en el rubro, es que a muchos se les complica hacer un asesor integral, si lo quieren llamar así, porque justo mencionan, y lo hemos visto en otras líneas de negocio quizá, pero acá, por ejemplo, en seguros tenemos una gran oportunidad y un gran mercado para generar este asesor integral. ¿Por qué? Porque de pronto si yo vengo con una persona que tiene una póliza de seguro de gastos médicos mayores corporativa o colectiva, te van a decir que quizá en ese momento no lo necesitan, pero nosotros vamos más allá. ¿A qué me refiero? Quizá en este momento no podemos colocar una póliza de gasto médico mayor, por lo que refiere el cliente, pero podemos colocarle quizá un producto de ahorro, porque en un futuro, si es que no llega a estar en esa empresa obteniendo el beneficio o la prestación, va a tener que salir y si quiere seguir conservando en caso de que tenga alguna enfermedad ya, bueno, que se le está atendiendo con la aseguradora, va a necesitar estar pagando la póliza y es caro. O sea, es una realidad que el cliente puede prevenir eso a través de un producto o una estrategia de ahorro. Entonces, el integrar todo ese tipo de herramientas nosotros como agentes, como asesores, nos va a dar ese plus del asesor integral, ¿no? Siempre si nosotros vamos un paso más adelante, muy seguramente vamos a tener un prospecto cerrado, a lo mejor no, insisto, no con gasto médico mayor, pero sí con otro producto, ¿no? Muy bien, pues gracias, Eduardo. Aquí para cerrar ya nada más una reflexión final. Esperemos que esta sesión pues les dé a ustedes más elementos o herramientas para poner sobre la mesa el tema. Como ya comentamos, por ejemplo, como mencionaba también Julieta, pues la sesión del día de hoy está más enfocada en cómo llevar el tema sobre la mesa con personas que no han tenido una experiencia previa con gastos médicos mayores, con personas sobre todo jóvenes, de un perfil joven, ya lo mencionó muy bien y lo definió muy bien Jesús, de cierto poder adquisitivo, arriba de 25,000, 30,000 pesos de ingreso mensual, que paguen impuestos, personas asalariados, que les interese el tema de la deducibilidad, que puedan echarse esta antigüedad para cubrirse de padecimientos futuros. No es, obviamente, esta la sesión para ver temas en los cuales ya tengo casos de que no me atendieron, no me cubrieron, etcétera. Ya mañana podemos ver a detalle esas situaciones, sino más bien aquí poder seguir fomentando la cultura del seguro de gastos médicos mayores con las personas, sobre todo jóvenes, con las familias, con las personas ya, digamos, adultos de mediana edad que empiezan a tener hijos también para que puedan empezar a proteger a ellos. Con los costos muy económicos se puede tener una póliza para personas menores, para niños, y que pueden empezar a generar esta antigüedad. Y pues que ustedes puedan tener ya nuevos argumentos después de esta sesión. Ojalá y algo se lleven aquí de la sesión que les pueda permitir poner sobre la mesa este tema con sus prospectos, aunque sea para otro tipo de productos, poderlos referenciar aquí con nosotros en Avanti para poder dar una asesoría ya especializada en la parte de gastos médicos mayores, si es que no tenemos todavía el conocimiento, la confianza o el interés de poder hacerlo nosotros, pero pues de que el cliente lo contrate igual en otro lado que no tenga esta asesoría o que no sea con ustedes o que nos beneficien algo, a hacerlo aquí a través de Avanti, pues es muy buena opción. ¿Vale? Entonces, mañana los esperamos ya con un tema más técnico, con un tema más en la parte de ver cómo es que funciona la póliza. Dice aquí abajo, te esperamos en la siguiente sesión, donde profundizaremos en los aspectos técnicos que todo asesor debe dominar. Ahí, Julieta, pues teniste todos tus comentarios que mencionabas el día de hoy de estos casos ya particulares de clientes con experiencia en las pólizas, que los podremos tocar el día de mañana. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos por participar. Eduardo, gracias de nuevo por la sesión. Jesús, Julieta, participaron en la sesión acá también el día de hoy con sus comentarios, siempre se agradece. Regina, muchas gracias también por el apoyo con la sesión y que tengan todos un excelente día. Nos saludamos el día de mañana ya para continuar con esta segunda sesión de gastos médicos mayores y si algún tema adicional que sea importante considerar, nos comentan por favor. ¿Vale?